Regresamos esta mañana y bueno, pues la presidenta de México dio cuenta precisamente de lo que acabo de leer, que es el comunicado de la Casa Blanca. Ya lo escuchó usted aquí, si estuvo aquí en estos minutos de lectura, donde estamos aquí viendo cómo la Casa Blanca está explicando la firma de esto que llama proclamación para imponer aranceles. Y bueno, pues todo lo que está alegando que es para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos, por razones de seguridad nacional, que ese es el marco principal en el cual está actuando Donald Trump para imponer esto y sacudir pues las reglas del juego establecidas, sacudir lo que significa el Tratado de Libre Comercio en el caso de América del Norte. Ya no se diga lo demás, el resto del mundo, que a su vez está siendo impactado de esta fuerte manera por parte de Donald Trump. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, en enlace con la conferencia matutina, supongo que está en Washington, está haciendo un enlace con la conferencia matutina de Palacio Nacional, y aquí va lo que dice el titular de Economía en un momento como este. Y Presidenta, muy buenos días a todas, a todos, saludándolos desde Washington. En efecto, el día de ayer, como ya lo comentó la Presidenta, el presidente Trump dio a conocer y ya se proclamó, es decir, ya se publicó, la decisión de imponer aranceles por 25% a los vehículos que se importan a los Estados Unidos. Este es un gran cambio en el sistema comercial por sí solo. Y por supuesto, ha sido la principal encomienda de la presidenta Sheinbaum que cuidemos el empleo y los trabajos, los ingresos y nuestras actividades económicas en México. Es muy importante la industria automotriz y la industria de autopartes. Baste tener en claras las cifras, que exportamos casi 3 millones de vehículos a los Estados Unidos y tenemos o surtimos el 40% de todas las autopartes que se consumen acá en los Estados Unidos. Bueno, hemos sostenido pues ya 6 reuniones con el secretario de Comercio, otras tantas con el titular de USTR, para lograr un objetivo que importantemente nos subrayó la presidenta Sheinbaum, que es si van a cambiar el sistema, si vamos a ir a un sistema de aranceles tan altos, lo que tenemos que buscar es un trato preferente para México, de manera que tengamos condiciones de proteger nuestros empleos y la actividad económica de México. Esto, desde luego, ha sido difícil, como ustedes pueden imaginar, pero gracias a la llamada que tuvo la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump, pues nos abrieron la puerta a las reuniones que acabo de referir. Ahora, ¿dónde vamos ahorita? Ya dijo la presidenta, y lo dice bien, que a partir del 2 de abril podemos presentar una respuesta completa para evitar presentar respuestas fraccionadas antes de que se conozca cuál es el nuevo sistema en el que vamos a vivir estos próximos años. Entonces, pues ya en esa fecha podremos dar más información, también decirles cómo vamos a aprovechar condiciones que están previstas en el tratado, como las side letters en acero y aluminio y en vehículos, autopartes. Pero por ahora les diría yo lo siguiente: ¿dónde vamos? Bueno, en primer lugar, que los vehículos fabricados en México, merced a las reglas de origen que se estipularon en el TEMEC, han ido incrementando sus componentes hechos en Norteamérica. Por lo tanto, tienen un mayor contenido de partes o componentes de los Estados Unidos. Si ustedes comparan 2019 con esta fecha, el número o el porcentaje que corresponde a esas partes hechas en Estados Unidos ha ido creciendo. Por lo tanto, en casi todas las marcas, no el 100%, pero en la mayor parte de las marcas que están en México, ese componente ya presenta pues porcentaje más o menos importante. ¿Esto qué quiere decir? Que van a tener un descuento. En otras palabras, esos vehículos que estamos exportando pues no tendrán el 25%, sino tendrán un descuento, dependiendo de la integración que tengan de los componentes que acabo de explicar. Ese es un primer punto muy importante que ya sí fue publicado. Un segundo punto muy importante, ha sido otra preocupación pues que nos subrayó la presidenta Sheinbaum, son las autopartes que se producen en México, que en exportación, pues son muy importantes. Entonces, no se les va a aplicar tarifa
para el día 2 de abril. Estamos en una mesa que se abrió con el secretario de Comercio para cuidar las autopartes mexicanas, que además, como ya dije, pues son el 40% del total de las autopartes que en Estados Unidos se integran a toda la cadena productiva de los Estados Unidos. Quiere decir, para decirlo más claramente, que ustedes pueden comprar un vehículo hecho en Estados Unidos, pero tiene el 40% de componentes mexicanos. Entonces, les dijimos, vas a cobrar entonces el 25% de partes mexicanas total. Al día de hoy, lo que acordamos, hay una mesa de operación de esto que estoy explicando para cuidar toda la productividad mexicana que tiene que ver con autopartes, que es muy, muy relevante. Otro tema que también se aclaró, que pudimos avanzar en esas pláticas, es que no se le cobre varias veces tarifas a los fabricantes que están en México, porque como alguna vez expliqué en la mañana, con mis favor, invitando a la presidenta, pues un pistón cruza 7 veces la frontera. Imagínense ustedes si le cobran 7 veces el 25%, ¿verdad? O el porcentaje que sea. Entonces, esto ya también quedó claramente establecido que no va a ocurrir. Esos 3 puntos pues han sido motivo de las últimas conversaciones que hemos tenido y ya se tradujeron en la propia proclamación que ayer se publicó en disposiciones del gobierno de Estados Unidos. Entonces, en resumen, lo que estamos buscando es que los productos hechos en México al final tengan el mejor precio que cualquier otro país como Alemania, Japón, Corea del Sur o cualquier otro país que también exporta a los Estados Unidos. Ese es el sistema de preferencia que nos ha pedido la presidenta que organice. Ahora, el mundo ideal sería que no hubiera aranceles, pero ya es una decisión para todos los países del mundo. Bueno, dentro de esa decisión se nos ha indicado la presidenta, busquen que México tenga preferencia o preferencias, y eso es en lo que estamos avanzando. Debo decir que he recibido de parte del secretario de Comercio un muy buen trato, que me ha recibido con mucho gusto cada semana y ha entendido muchos argumentos que le hemos venido presentando pues, para llegar a estas conclusiones. Todavía nos faltan muchas cosas que estaremos informando en los próximos días, presidenta, pero ese es el punto al día de hoy y pues aquí estamos en Washington para... Es lo que explicó Marcelo Ebrard esta mañana en este enlace y bueno, pues ya escuchó usted lo que está planteando el gobierno mexicano a través de el representante que está hablando con sus contrapartes en Estados Unidos y bueno, pues esto que está informando, ha dicho que ha sostenido 6 reuniones con el tema y bueno, pues iremos viendo cómo se van dando las cosas, pero por lo pronto así está el panorama. De esto seguiremos hablando ampliamente este día. En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Jesús Esquivel, buenos días y bienvenidos, saludos a los Estados Unidos. ¿Cómo estás? Carmen, muy buenos días. Vaya espectáculo que ocurrió ayer en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, después de concluida la audiencia de procedimiento de 30 minutos sobre el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero. Carmen, como puedes ver en las imágenes y el pequeño video que tomé, pues 40 agentes de la DEA se postraron frente a la corte, se pusieron de espalda, se pusieron de frente para enviar un mensaje de unidad y de poder e intimidación en contra del narcotraficante mexicano, acusado, entre otras cosas, de haber perpetrado el secuestro, tortura y asesinato en 1985 de Enrique Kiki Camarena, el agente de la DEA que operaba en Guadalajara, Jalisco, Carmen. Y bueno, ayer en la audiencia, el juez Frederick Block, a cargo del caso, le dio un plazo de 90 días. Detente un segundo, Jesús, perdón que te interrumpa. Detente un segundo porque tienes razón. Es muy impactante ver esto que estás diciendo. Gracias que nos has compartido algunas imágenes, precisamente lo que te tocó ver directamente habiendo ido a la audiencia y contado lo que nos estás contando. ¿Se nos cortó? Se nos cortó, pero bueno, déjeme aquí que corra esto porque sí, es una escena, es una decisión que se tomó de mostrarse la DEA de esta manera con sus agentes y entonces están todos de espaldas. Ahorita que regresemos con Jesús nos contará más detalles, pero me quise detener acá porque esta imagen seguramente la está usted viendo en muchos lugares publicada por obvias razones. Son los agentes de la DEA que se pusieron frente a la corte
con sus chamarras y el letrero enorme de la DEA, y pues están ahí exigiendo justicia, exigiendo probablemente, Jesús, exigiendo que se condene a pena de muerte a Caro Quintero, quien la DEA y sus agentes han insistido por décadas que es el responsable de la muerte y tortura de Kiki Camarena en México hace más o menos 40 años. Sí, es una escena tremenda, Jesús. Una escena tremenda de poder y unidad. De poder y unidad. Aunque en esta ocasión, Carmen, fueron menos que en la audiencia previa, cuando se presentó por primera vez Caro Quintero en la Corte Federal del Distrito Este. En esa ocasión había más de 100 agentes, ahora solo eran 40 los de la oficina de Nueva York. Nada más eran de la oficina de Nueva York. Estaba el jefe de la DEA de Nueva York orquestando pues la manera en que posaron para las cámaras de televisión y de fotografía estos agentes de la DEA que estuvieron dentro de la audiencia, Carmen. Estaban dentro de la audiencia, o sea, todos mirando a Caro Quintero mientras se llevaba a cabo esta audiencia de procedimiento ante el juez Frederick Bloch. Y claro está que es también una especie de unidad para pedir que se le castigue al narcotraficante mexicano con la pena máxima, que son 2 incisos. Pena máxima también se le considera a cadena perpetua y sin duda a la pena capital, la pena de muerte, que fue lo que ayer se discutió en esta audiencia de procedimiento, en donde te decía que el juez Bloch le dio 90 días al Departamento de Justicia hasta el 25 de junio, cuando se llevará a cabo la otra audiencia de procedimiento, para que le indiquen si estarían solicitando como castigo, en caso de que sea declarado culpable en un juicio, la pena capital contra Caro Quintero. Sarita Comatireri, la fiscal, que también estuvo de fiscal en el caso de Genaro García Luna, le dijo al juez que en estos momentos no estaban preparados para decir de manera definitiva si solicitarían la pena capital. Dijo que lo iban a discutir y bueno, por eso el juez Bloch les otorgó el plazo de 90 días. Y además, Carmen, en esta audiencia se designó a la abogada de oficio Elizabeth Macedonio como representante legal de Caro Quintero. El juez explicó que la familia del narcotraficante mexicano no tenía dinero para contratar a un abogado privado. Y Macedonio, aunque es de oficio, tiene bastante experiencia en litigios sobre pena de muerte en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, en donde incluso tiene como antecedente el que hayan declarado inocente a un mafioso italiano, que también estaba pues acusado de varios delitos y sobre él pesaba la pena capital. Fue una audiencia en la cual el juez Bloch dijo que se trata de un asunto bastante complejo. Tanto la defensa como la fiscalía le dijeron al juez que siguen recopilando información, alguna procedente de México, para poder empezar el procedimiento de preparación del juicio. Preparación del juicio, Carmen. Estas audiencias son de procedimiento. Y bueno, en este sentido, lo que ya quedó claro, y ayer te lo mencionaba, que el tema de extradición al estado de California ya quedó prácticamente anulado. Caro Quintero va a ser procesado en Nueva York, en esta corte ante el juez Bloch, porque en la acusación formal ya agregaron como violación el caso de Kiki Camarena. Violación, porque está acusado de asesinato en el estado de California. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el caso que tenían los fiscales californianos sería entregado como evidencia a la fiscalía, en este caso a Comatireri, para que presente las evidencias que se tienen que probar durante un juicio, que el juez Bloch, y esto también a mí me llamó la atención, quiere que sea rápido,
pero conforme a la aplicación de la ley. Es decir, quiere que le prueben que Caro Quintero no solo trasegó drogas, a los Estados Unidos, sino que formó parte de este complot para asesinar a la gente de la DEA. Ahora bien, revisando el expediente ya depurado en Nueva York, el asunto que le habían achacado a Caro Quintero de traficar drogas sintéticas elaboradas con fentanilo, que también implicaba asesinato, ya lo eliminaron. Ahora bien, durante el proceso judicial habrá que ver si todo el expediente de California contra Caro Quintero se presenta en Nueva York, porque ahí hay otro caso de asesinato, Carmen, no sé si te acuerdas de la historia de 1985, la muerte de estadounidenses, los testigos de Jehová. ¿Cómo no? Que fueron confundidos por representantes de la DEA y fueron asesinados a las afueras de Guadalajara. En el argumento de Operación Leyenda se menciona incluso que dentro del restaurante a donde llegaron, por error, Caro Quintero, pues básicamente destazó a uno de ellos. En fin, todo esto habrá que verse en el procedimiento judicial cuando se lleve a cabo. Por lo pronto, pues ahí está ya la posibilidad de que si es declarado culpable en un juicio, sea condenado a la pena capital. Y déjame decirte que Caro se veía bastante bien, de salud. Entró caminando, resguardado por 6 alguaciles federales, los U.S. Marshals. Todo el tiempo estuvo mirando al juez, pero me tocó a mí de frente, verlo de frente, y debajo de la mesa no dejaba de tamborilear sobre la silla. Se veía bastante nervioso, aunque si le observabas el rostro, tranquilo, aunque se ve un poco demacrado, está enfermo y tiene más de 70 años. Y a su lado derecho, a unos 3 metros máximo, sentaron a su sobrino, a Ismael Quintero Arellano, que lleva como 2 años en prisión en Estados Unidos acusado de narcotráfico. Y antes de que empezaran a hablar de Caro Quintero, el juez le pidió a la abogada del sobrino que expusiera cuál es la actualidad del caso. Y ahí los fiscales dijeron que están negociando con el sobrino. ¿Qué implica esto? Que en un juicio hasta el sobrino de Rafael Caro Quintero se podría presentar como testigo de la fiscalía para acusar a su tío. Ah, caray, acusar al tío, pues sí, esto ya, como dices, no es personal. ¿Qué cosa? Sí, digo, y esto... Mi familiar, o sea, ya puede acusar el hijo al padre, el sobrino al tío, ¿no? Sí, te acordaste del Vicentillo. Pues sí, cómo no, cómo no. Así es que así están las cosas, Carmen. Así despliegue de intimidación por parte de los agentes de la DEA. Era impresionante verlos adentro en la sala, de verdad. A los agentes de la DEA sentados, primero, muy fuerte mirando. Sí, todos mirándolo. Ojo, todos eran agentes del estado de Nueva York, de la DEA de Nueva York. Y, pues bueno... Todos mirando al asesino de Kiki. Así es. Y bueno, a la salida sí sorprendió que su jefe los formara de manera horizontal frente a la corte. Pues ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes y obviamente los medios de comunicación no nos íbamos a perder la oportunidad de filmarlos y de tomarles una fotografía. Lo hicieron, Jesús, lo hicieron para eso exactamente, para que personas como tú que están informando capturaran la imagen y transmitieran su mensaje, que es, tú dijiste muy bien la frase, de unidad y poder y de exigencia de justicia frente a esta corte en Nueva York, pues frente a los hechos atroces ocurridos en México hace 40 años. Hace 40 años, y habrá que ver si se expone todo en Nueva York. Ese es el tema. Porque si está limitado el asunto, pues ya nos saldrán muchos nombres a relucir de los que hemos hablado, que sí ocurriría en el caso de California. Pero bueno, ya es una decisión tomada. Lo que sí creo, Carmen, por la posición del juez y por el tiempo que le está dando al Departamento de Justicia,
es que Rafael Caro Quintero eventualmente podría ser el primer narcotraficante mexicano sentenciado a muerte en Estados Unidos. Y México, bueno, el gobierno mexicano no podría hacer nada porque no fue extraditado, lo hemos dicho muchas veces y hay que insistirlo, sino expulsado o enviado, o la palabra que quieras, Jesús, para Estados Unidos en esto que ocurrió con las 29 personas que fueron entregadas a Estados Unidos sin un proceso de extradición, que es una cuestión que ha pasado en México, que con tanto asunto, bueno, pues quedó ahí encapsulado el tema, pero es muy delicado lo que ha ocurrido porque al final de cuentas se entregó a los Estados Unidos, se expulsó en realidad a estas 29 personas. Y bueno, pues en términos judiciales y jurídicos hay una discusión importante, pero entre esas personas estaba esta en particular, que era el gran trofeo para la DEA y para quienes están exigiendo que este personaje, pues sí, llegue a la pena máxima en los Estados Unidos. Y dado que no fue extraditado, pues aunque México pida otra cosa, difícilmente le harán caso. México o el gobierno. No puede hacer nada, porque además, jurídicamente, la palabra es expulsión. Pues sí. No la estamos inventando nosotros, fue expulsado. Tal cual. Y te lo estoy diciendo porque el día de la audiencia de sentencia del Menchito, aquí en Washington, se presentó también su tío, el hermano del Mencho, que era del grupo de los expulsados, de los 29 que estás hablando. Y recuerdo perfectamente bien a la jueza cuando la fiscalía le dijo, este señor llegó expulsado de México. Y la jueza dijo, ¿qué? Expulsado. Y ahí los fiscales les tuvieron que explicar lo que jurídicamente esto implica por el tema de seguridad nacional mexicana. Y así dijo la jueza. ¿Qué? Sí. Claro. Dijo, ¿qué? ¿Qué? ¿What? Sí, pues porque estaban acostumbrados al tema de la extradición bajo el acuerdo bilateral. El proceso jurídico correspondiente. Y bueno, está clarísimo que fue con toda la intención la expulsión y llevarlo a Nueva York. Claramente. En el marco de esta presión enorme de Donald Trump por los aranceles, hay que decirlo con todas sus letras. Sí. Y mira tú que lo hizo Donald Trump, ya puso los aranceles y esto que estamos aquí discutiendo esta mañana y que tendremos más entrevistas el día de hoy sobre el tema. Pero bueno, así está el programa, Jesús. No, y lo hicieron también con otra intención, mandar a Caro Quintero a Nueva York, sabiendo que si lo mandaban a California, ahí sí estarían destapando una cloaca política. Con muchos nombres. Ojo, ¿eh? De allá y de acá. Sí, de allá y de acá, la CIA en Estados Unidos. Y el gobierno mexicano de acá. Los dos gobiernos, sí. Porque te repito, en el expediente Nueva York, el tema del asesinato de la gente de la DEA es parte de las violaciones, no es un cargo, ¿eh? No es un cargo. No es. Entonces, un cargo. ¿Qué cosa es? Es una violación. Es a lo que se considera en Estados Unidos jurídicamente como continuidad de una empresa criminal, lo que se conoce como RICO por las siglas en inglés, como se procesa a un mafioso. Es decir, que como parte de su negocio delincuencial han asesinado a ciertas personas. ¿Me explico? Él alegará que él ya pagó lo que hizo en México. En México, seguramente. No, pues sí, estuvo en la cárcel décadas. Pero no en Estados Unidos. Ahorita su estatus judicial nada tiene que ver con lo que haya cumplido en México. Se encuentra bajo la justicia de los Estados Unidos y regresó a la escena. Tan es así que en la segunda audiencia de procedimiento se presentaron 40 agentes de la DEA. Ya había como otros 10 marshals, ya había agentes del FBI, pero los que posaron fueron solamente agentes de la DEA. Ahí está la imagen y ahí está lo que nos compartes, Jesús Esquivel. Seguiremos hablando como siempre. Gracias, un abrazo y buenos días. Muy buenos días, Carmen. Abrazo.
Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Estaremos hablando más ampliamente del tema de los aranceles esta mañana y sus impactos y el impacto que está teniendo a nivel mundial y por supuesto en México. Pero antes de eso, déjeme detener en algo que se comunica desde Ginebra. Desde Suiza se emite un comunicado esta semana por parte de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, y este comunicado está explicando que denuncia esta JUFED ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la anulación de la división de poderes en México, ni más ni menos. Ese es el planteamiento central que están haciendo jueces y magistrados en Ginebra, que han hecho jueces y magistrados en Ginebra. Le aprecio a la presidenta de la Organización de Jueces y Magistrados de Circuito, Juana Fuentes, que nos permite hablar con ella. Juana Fuentes Velázquez, que es la directora nacional de la JUFED, directora nacional de la JUFED desde Ginebra, pues han hecho esta presentación en donde está realizando, una gira de trabajo en Ginebra en el marco del periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para actualizar de primera mano la información sobre las violaciones, dice aquí, innumerables violaciones a la independencia judicial en México, entre otras cosas. Jueza Fuentes, gracias por tomar la comunicación. Bienvenida al programa. Buenos días. Saludos. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Gracias a ustedes por el espacio y pues un saludo para tu audiencia y para todo tu equipo. ¿La encontramos todavía en Ginebra? No, hoy estamos en Bruselas. Hemos tenido algunas reuniones con eurodiputados y estamos aquí también con el mismo objetivo que lo hicimos en días previos en la ONU. ¿Esta gira tiene como propósito qué en particular, jueza? Mira, pues debo decirte que la intención que ha tenido la asociación que dirijo, en un primer momento fue pues este diálogo con el gobierno nacional, con los actores del Senado, de la Cámara de Diputados, y pues como nos han ustedes seguido, nunca se logró en el ámbito nacional. Y hoy es justo lo que estamos haciendo en este terreno internacional. Acudir ante estos organismos internacionales a fin de que ellos tengan la perspectiva pues que la asociación tiene, que el propio Poder Judicial tiene, porque como hemos sabido en días previos han acudido incluso algunos políticos del país y pues manejan una versión, un discurso de que la reforma judicial obedece a un tema de corrupción. Nosotros hemos dicho y seguiremos diciéndolo, no hubo un diagnóstico, es una afirmación meramente discursiva porque no se documentó ningún caso de corrupción que justificara esta lesiva reforma al Poder Judicial. Por ello, el día de lunes y martes estuvimos con algunas personas que integran los comités de independencia judicial, así como los comités de derechos humanos, y poniendo sobre la mesa cuál es la problemática que está presentando esta reforma judicial desde el origen hasta cómo se ha ido implementando. Y lo mismo sucede el día de hoy. Ya por la mañana tuvimos algunas pláticas con eurodiputados haciendo este planteamiento de despertar alertas de cuál es el escenario que estamos viviendo en México. Debo decirte con gran preocupación que el contexto era muy bajo el que se tiene en estos organismos sobre qué es lo que está pasando en México. Y al no tener esa claridad, pues cuando hemos hecho el planteamiento muestran gran interés en conocer qué es lo que jueza, está... perdón que le interrumpa, ¿no tenían ni idea? Para decirlo claro. No, algunos no. ¿No? Desgraciadamente no. Ajá. Y solo una visión muy general, ¿no? Así como que el Poder Judicial en México ahora serán elegidos por voto, pero solamente hasta esa percepción hasta ahí quedó. Y hoy pues hemos traído incluso los documentos que avalan todo este planteamiento que siempre ha hecho la asociación, de que no únicamente es la afectación a los derechos humanos que como juzgadores se olvidaron cuando reformaron este despido masivo de los más de 1,600 juzgadores federales, y que hoy sabemos que también los locales están en la misma situación,
cuando es un universo de personas juzgadoras. Y también hemos puesto sobre la mesa cuál es el contexto y problemática. Como hoy vemos un poder judicial totalmente avasallado y un control político de un partido oficialista con una mayoría en el Congreso que define la historia de este país de manera totalmente arbitraria. Y pues es eso lo que también es importante que se sepa, ya que hoy que estamos aquí en el Parlamento Europeo, sabemos que hay tratados internacionales con estos organismos que pues sin duda pone o es necesario poner sobre la mesa que se están incumpliendo todos esos compromisos que se asumieron al momento de firmarlos. Tengo noticia de que se reuniría usted con la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y jueces y abogados. ¿Esta reunión tuvo lugar? Disculpa. ¿Me escuchó? A lo mejor pasó algo con la comunicación. Aquí estoy. Aquí está. Le planteaba que tenía noticia de que se reuniría usted con la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y jueces y abogados. ¿Ocurrió esta reunión suya con ella? Sí, y es muy probable que si no esta semana, la siguiente se emita una recomendación. Hemos tenido ya apoyo previo por parte de la relatora. Ha emitido 2 recomendacionlas que desgraciadamente en nuestro país no se le han hecho caso, y también eso era necesario visibilizarlo, ya que de las 2 recomendaciones que se hicieron tanto al presidente anterior como a la presidenta actual, pues no han cumplido, ni siquiera dado un informe de cuál es la situación que prevalece hoy en el Poder Judicial. Poner también sobre la mesa todas esas irregularidades que se están llevando en la implementación de la reforma, todo lo que hemos ido documentando sobre los procesos que se señalan para llevar a cabo la elección el 1 de junio. Y es muy probable que en esta semana, y si no, seguramente en la siguiente, se emitirá una recomendación por parte de Relatoría de la Independencia Judicial. Dígame, jueza Fuentes, ¿qué de lo que han documentado le parece más grave y delicado en este proceso para la elección extraordinaria? Pues toda la falta de seguridad jurídica. Nosotros los abogados sé que hablamos muy técnicos, pero hoy sabemos que cualquier proceso jurisdiccional o cualquier proceso en este caso de elección, pues debería de garantizar el mínimo de seguridad para quienes participan. En el caso de la asociación, sabemos que no tenemos un objetivo sobre las elecciones más que visibilizar cuáles son las irregularidades que se están presentando. Eso de la tómbola, sin duda, es algo que les genera mucha sorpresa a las personas con las que hemos tenido estas reuniones, porque como en una tómbola y como que está en la Constitución, es totalmente... De no creerse. De no creerse, o sea, dirán de no creerse lo que está pasando en México. En esto que se ha dicho va a convertir a México, déjeme citar a la presidenta, en el país más democrático del mundo. ¿Qué le parece la frase de la presidenta jueza? Pues mira, afortunadamente estamos en este momento, estoy afortunadamente en organismos donde justo la división de poderes, los temas de democracia fueron establecidos desde 1789. Y no por el hecho de que son sistemas de muchos años significa que no puedan cambiar, pero definitivamente no ven con buenos ojos el que esta sorpresa de vamos ahora a aplicar el voto popular para elegir a jueces y magistrados les resulte algo democrático. Incluso también debo compartirte que señalamos que este riesgo frente a estos procesos que han sido llevados a cabo de manera muy rápida, cómo ha permeado los intereses políticos, económicos y criminales en cuanto a los candidatos que aparecen en esas listas para participar para ocupar esos espacios de jueces y magistrados. Estamos viendo en el comunicado de ustedes también que hablan de
de una embestida al Poder Judicial, es la palabra que utilizan, usted misma ha usado la palabra, es una embestida al Poder Judicial, y aquí plantean también que esto se produce justo en medio de una crisis de derechos humanos denunciada por diversos actores nacionales e internacionales, luego del descubrimiento de campos donde personas han sido desaparecidas. Está refiriéndose seguramente al rancho Izaguirre y este contexto de debate nacional sobre el tema del crimen organizado y los alcances del crimen organizado en nuestro país desde hace muchos años, pero en este momento precisamente estamos con el tema pues a flor de piel. ¿Están ustedes planteando que una elección judicial en un contexto criminal como el que vive México, pues de una u otra manera va a afectar el propio proceso de elección de jueces y juezas y magistrados y ministros? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Es que, mira, Carmen, es muy evidente que lo que va a suceder es que los candidatos justo deriven de estos intereses criminales. Es muy peligroso porque que estamos viendo que las personas candidatas no tienen ni siquiera que presentar una carta de no antecedentes penales. Y ya lo estamos viendo en esos listados, qué personas están participando. Entonces, sin duda, está totalmente estos eventos con tanta desgracia, yo te puedo decir como mexicana, duele ver estas situaciones que se han dado en estos últimos días de violencia, de crimen. Y pues evidentemente esto se involucra con una opinión de que si no hay un procedimiento de selección con una legitimación en los que concursan, estaremos peor en los próximos meses y años. Eso es sin duda. No tengo duda de que si no eligen jueces o con una carrera o con estos mecanismos bajo los cuales nosotros llegamos a esos lugares, menos se logrará impartir justicia y prevalecerá la impunidad, prevalecerá la inseguridad, y es lo que no podemos permitir como mexicanos. Ya no como jueces, el dolor que sentimos de lo que está pasando en estos días en temas de violencia, me parece que es una herida que muy difícilmente se va a sanar con una reforma como la que hoy estamos en contra, y seguiremos tocando estas puertas en organismos internacionales donde sabemos que la base de estos organismos es justamente el establecer criterios en la defensa de los derechos humanos. Pues la aprecio mucho, jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de esta organización de jueces y magistrados de distrito, que nos haya contado de esta gira, de esta serie de encuentros que están teniendo lugar en estos momentos en Ginebra, en Bruselas, en los lugares que usted ha mencionado. Y bueno, pues es, como usted ha dicho también, la idea de encender alarmas internacionales en una materia tan relevante como esta y en la comunidad internacional en términos generales. Así que gracias por contarnos. Ya estamos a la espera entonces de una probable comunicación desde la figura de la relatora especial para la independencia judicial de Naciones Unidas, una vez que tuvo un encuentro con usted en estas mismas fechas. Así que seguiremos hablando, jueza, si le parece. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Con mucho gusto. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Buen día por aquí y buena tarde por aquí. Buena tarde para Bruselas, buenos días para México. Seguimos con el tema. Volvemos con usted en un instante más. Le agradezco esta mañana al doctor Jorge Ramírez Plasencia, que es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, que esté aquí, además de ser académico de la Universidad de Guadalajara. Saludos a la universidad. Es miembro del Comité de Análisis sobre Desapariciones de Personas, y pues hemos buscado a Jorge para hablar de este contexto que estamos viviendo a raíz lo que ha detonado el caso del rancho Izaguirre y todo lo que involucra. Jorge, bienvenido, doctor. Gracias por tomar la comunicación. Hola, ¿qué tal, Carmen? Buenos días. Un gusto estar contigo igualmente. Este tema. Buenos días y muchas gracias. Sé que no vamos a tener tiempo suficiente y casi que te emplazo para una siguiente conversación porque el tema es enorme, pero en este momento, ¿qué nos dirías respecto a los elementos que están a la mesa? Estamos entrando una discusión, se ha sentado la discusión en la manera en que se expresan las cosas sobre el rancho Izaguirre, si era un centro de exterminio, si era un centro de adiestramiento en donde se mataba gente. ¿Qué significa esta información y este rancho Izaguirre en particular respecto a un circuito de cosas que ustedes han investigado? ¿Qué te dice todo esto, Jorge? Pues mira, hay que lamentar que el descubrimiento de este lugar haya encontrado esta situación nacional de alta politización de los asuntos
importantes del país. Y hay un contraste pues entre esa partidización de la discusión y lo que como jaliscienses hemos vivido desde hace años en el Estado, ¿no? Que es un clima de impunidad. Jorge, tenemos problemas con tu comunicación. Estás intermitente tu imagen y tu voz. Vamos a tener que cortar para poder reanudar la conversación. Perdónanos, Jorge. Vamos a replantear la llamada, la comunicación, y en otro momento del programa lo vamos a recuperar para escucharlo bien, si les parece. Regresamos después de la pausa. Ahora mismo volvemos. Karina Cancino, nuestra colega de Aristegui Noticias, nos tiene esta información. Karina ha hecho una cobertura espléndida y tremendamente fuerte y dolorosa del caso de las personas desaparecidas en México, y en este caso en particular el rancho Izaguirre. Cuéntanos, Karina. Buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días, audiencia. Alejandrina Orozco Romano busca a su hijo Pablo Gómez, desaparecido y reclutado forzadamente desde el 30 de marzo de 2023 en Tepic, Nayarit, y hace unos días en el portal de la Fiscalía del Estado de Jalisco identificó un par de tenis entre las evidencias halladas en el rancho Izaguirre en Teuchitlán. Después de que la Fiscalía de Jalisco publicó estas imágenes de las prendas halladas en el lugar que es investigado como centro de entrenamiento criminal, Orozco Romano reconoció los tenis con la ficha número 45 como similares a los que su hijo usaba el día de su desaparición. Alejandrina relató que en los primeros días, después de la desaparición de su hijo, solicitó a las autoridades de Nayarit y Jalisco realizar búsquedas en la zona de Tala, donde también se han reportado centros de entrenamiento de grupos criminales, a donde llevan con engaños a personas después de ofrecerles trabajo. La mujer dijo que cuando su esposo acudió al lugar, encontró a personas encapuchadas y observó que había una estación de policía en el sitio, pero nadie atendió su denuncia. Dijo que se pidió la colaboración con Jalisco para hacer la búsqueda y, estando presente estas personas, se las negaron. El papá fue y vio a la gente encapuchada, había una estación de policía, esto se dijo y no se hizo nada, nadie nos escuchó. Así señaló en un mensaje de texto. Esta falta de acción la hizo sospechar que había complicidad entre las autoridades. La integrante del colectivo Rispa en Nayarit recordó que Pablo, de 17 años, desapareció el 30 de marzo de 2023 en Tepic, Nayarit, cuando salió en busca de un trabajo temporal para Semana Santa, aunque en los días siguientes le envió 2 mensajes para pedirle ayuda y decirle que había sido reclutado por un grupo criminal. La madre explicó que el 7 de abril de 2023, Pablo logró comunicarse con ella a través de Facebook, contándole que había sido reclutado de manera forzada y que se encontraba en el Obraje, Zacatecas, aunque el seguimiento a sábanas de llamadas y rastreos del GPS dan cuenta de que el joven estuvo en Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas. A pesar de que la mujer ha logrado documentar la situación, dijo que las autoridades de Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, no han asumido la responsabilidad de buscarlo, alegando que no tienen competencia sobre el caso por la movilidad a la que fue sometido el joven. Orozco Romano exige una investigación real y exhaustiva para dar con el paradero de Pablo y los responsables de su desaparición. Hasta aquí la información, pero pueden consultar más noticias y más detalles en www.aristeguinoticias.com. Muy buenos días. Buenos días, Karina Cancino. Qué tremenda historia la de Pablo y de su madre, y todo lo que nos has contado sobre estos hallazgos en el rancho Teuchitlán, y pues una madre que ve unos tenis que parecen ser o que son similares o que los reconoce de alguna manera como los que portaba su hijo cuando fue desaparecido. Y esto que nos narra Karina conecta perfectamente con la narrativa que se ha informado, que se ha dado a conocer, de personas que buscando trabajo son reclutadas de forma forzada en nuestro país, jóvenes principalmente buscando con qué ganarse la vida o tener un ingreso temporal en un tiempo de vacaciones o cualquier circunstancia que haya estado involucrada. Está retratando una circunstancia bastante grave en México, el reclutamiento forzado de jóvenes
Y este caso de Pablo, pues desde luego lo ilustra dramáticamente. Gracias, Karina, por contarnos. Y bueno, estamos de regreso esta mañana y le aprecio muchísimo a Ildefonso Guajardo, con quien hemos hablado pues en todo este proceso que se está viviendo de los aranceles y los Estados Unidos, siendo Ildefonso pues un especialista muy reconocido en la materia, habiendo sido el negociador en jefe de la revisión del TLC, que se convirtió en TEMEC, en representación de México, y bueno, pues todo lo que ha vivido y lo que ha significado para su experiencia profesional el tema de libre comercio y el tema comercial en general, y ahora el tema automotriz. Así que va un saludo a Guanajuato, donde está en este momento Ildefonso, está por participar en un evento, quien lo dijera, de carácter automotriz. Y pues de eso queremos hablar, más que del evento, de lo que está sucediendo con el tema automotriz y esta proclamación, que es como le llama la Casa Blanca a esto que firmó ayer Donald Trump. Y pues eso, Ildefonso, lo hizo Donald Trump. Está pues ahora midiéndose el tamaño del anuncio de ayer. Bienvenido al programa, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Pues aquí saludándote. Efectivamente lo hizo. Lo hizo. Es un anuncio anticipado a las definiciones que hará el 2 de abril, lo cual Trump, siendo Trump, seguramente tiene un espacio ahí para establecer 5 o 6 días de negociación con las contrapartes canadienses y mexicanas. Pero sin embargo, lo que hizo, sin duda, es violatorio al acuerdo que él mismo firmó justamente en el 2018. Está violando completamente el establecer aranceles a los componentes mexicanos y canadienses en la línea de integración de la industria automotriz. Era de esperarse que en algún momento de su primera presidencia o de la segunda recurriera a su amenaza de establecer aranceles globales a la industria automotriz, utilizando ese instrumento que desempolvaron, la famosa 232, que se excusa en motivos de seguridad nacional. De hecho, en el acuerdo que a mí me tocó negociar, establecimos 2 cartas para que México pudiera blindarse de esa posibilidad. Y es que así lo hicimos. Dijimos que si llegaran a establecer una medida en ese sector, México se reserva el derecho de responder en la misma intensidad del daño ocasionado, pero también protegimos el periodo de transición de aquellas empresas que en aquel momento no cumplían con la regla de integración. Así es que ese escenario nos alcanzó en el tiempo, pero sin duda es una violación flagrante al acuerdo establecido. Una violación flagrante al acuerdo establecido. Dime qué piensas o cómo debemos entender lo que se anuncia respecto a aranceles al 25, que empieza con el 2.5, que es el que tiene actualmente con los demás, y el tema de las autopartes, y esto que está planteando de, bueno, las partes que son de Estados Unidos se tendrá que, esas no tienen arancel, las otras sí, en un proceso tan integrado como el automóvil, como el de automotriz, en un proceso donde Canadá, Estados Unidos y México están perfectamente integrados, y aquí se ha explicado muy ampliamente el tema con voz de los especialistas. ¿Qué entendemos de lo que se publicó? ¿Qué entendemos de lo que dijo Donald Trump? Mira, básicamente lo que está diciendo es que en el sector de autopartes es evidente que se dieron cuenta que sería un gravísimo error afectar la cadena de integración, sobre todo para las grandes empresas ya establecidas en Estados Unidos. Entonces están diciendo que en el tema de autopartes, que cumplan con el tratado, con la regla de integración del TEMEC, no habrá aranceles de inmediato. Sin embargo, le da la discreción al secretario de Comercio de analizar qué tipo de componentes no hechos en Estados Unidos tienen para futuras decisiones. En el caso de vehículos terminados, eso sí es un tema muy serio, porque lo que está diciendo es, puedes exportarlo, pero solo pagarás el 25% sobre aquellos componentes que no sean hechos en Estados Unidos. De entrada, si la regla de origen es 75% tiene que ser regional, pues ya tienes que pagar el 25% mínimo sobre un 25%. Pero obviamente si del 75% hay una parte importante de componentes canadienses y mexicanos, también pagarás un arancel sobre esta base. Te doy un ejemplo. Supón tú que exportamos una pick-up de Coahuila, una Ram, y esa pick-up cumple con la regla del 75%.
Obviamente ese 75 está compuesto por partes de Estados Unidos, Canadá y México. A la hora de analizarlo, puede ser que solo un 40% de ese 75 se ha hecho en Estados Unidos. Bueno, finalmente tendrías que pagar el 25% sobre el 70% del valor del automóvil o de la camioneta en este ejemplo. O sea, y además sería casi imposible establecer una metodología de separación, porque como tú sabes, Carmen, una autoparte, un sistema de frenos, un sistema de transmisión, a veces pasa 3 o 4 veces la frontera, y dado que lo que se contabilizaba era el contenido regional, nunca separaste en esa contabilidad qué parte es estadounidense, qué parte es canadiense o qué parte es mexicana. Lo único que tenías que contabilizar lo que no era producido en la región. Entonces, aparte de no tener ningún sentido para la cadena de integración, al mismo tiempo genera un problema muy serio desde el punto de vista de metodología. Prácticamente muy difícil de establecerlo en el corto plazo. Ahora tú dices, este anuncio de ayer es un anuncio que precede obviamente al 2 de abril, que es la fecha donde se conocería más todavía de los llamados aranceles recíprocos y donde puso también a México. En estos días, de aquí para entonces, que ya nada, estamos en la cuenta regresiva para esa fecha, pero de aquí entonces, en estos días que faltan, ¿qué tipo de negociaciones puede haber? ¿Qué tipo de acuerdo o qué tipo de circunstancia te imaginas podría suceder? Lamentablemente, Carmen, esto es caer en el método de acción de Donald Trump. Y lo que va a pretender hacer en esos 6 días es de una vez, como anticipo a la revisión del acuerdo, cambiar el capítulo automotriz con condiciones que favorezcan en su visión a anuncios de inversión en Estados Unidos. Puede aumentar la regla de integración a más del 75%, lo cual no necesariamente sería negativo para México, pero puede también aumentar aquella parte que exige que al menos 40% de un automóvil sedán sea hecha en una zona de salarios donde se pague en promedio más de $16 la hora. Quiere decir que se localice en Canadá o en Estados Unidos. Esa podría ser la vía que utilice en estos días Donald Trump para extraer de la contraparte mexicana y canadiense concesiones que le permitan fortalecer su posición. Está por verse y obviamente los negociadores mexicanos tendrán que tener mucho cuidado en qué fichas van a poner en la mesa, incluyendo la gran ficha que es la relación de México con China, para poder establecer un parámetro que nos conduzca a un relanzamiento seguro. El peor escenario es seguir en este esquema literalmente de extorsión, en donde nos exprime fichas para la negociación de manera anticipada. Extorsión es la palabra, Ildefonso Guajardo, qué fuerte. Pues es que no le puedes llamar de otra manera cuando cada 30 días te está amenazando. Pues sí. Pues sí, esto está horrible, pero sí, efectivamente es una postura extorsiva, digámoslo así, y por lo que te escucho, entonces podría plantear prácticamente adelantar incluso la revisión del TEMEC en ese capítulo en específico, el capítulo de inversión automotriz. ¿Eso está asociado con el TEMEC directamente? Totalmente. O sea, de hecho, esto lo quiso hacer cuando tuvimos el primer tema de renegociar el NAFTA original. Acuérdate que nos quiso llevar a Washington a una reunión trilateral en el mes de enero del 17 y su objetivo era, de entrada, arrancar con anuncios de nuevos entendimientos en el sector automotriz, cosa que él no sabía que no lo podía hacer porque había una ley del Congreso que le impide hacer cambios sin autorización del mismo. En esta ocasión, él puede avanzar sobre el tema de revisión y eventualmente procesarlo en el Congreso. Pero esta no es la primera vez que intenta separar un capítulo que para él tiene una obsesión con él, que es el capítulo automotriz, y tratar de asegurar victorias adelantadas, aun y cuando las consecuencias mismas de relocalización o de inversión futura es muy difícil que las pueda presumir en su presidencia. Esas decisiones son decisiones de mediano y largo plazo que sin duda pueden ser inducidas, pero no necesariamente materializadas de una manera rápida. Hablando de un acuerdo de 3 países, si plantea lo que tú estás anticipando como una posibilidad y llegara
a aceptar México alguna revisión por adelantado del TEMEC en este capítulo específico de inversión automotriz y México eventualmente, pongamos este escenario, Ildefonso, lo acepta y no lo acepta Canadá, ya de por sí el TEMEC cruje. Pero si llegara a darse esta circunstancia, pues eso dinamitaría más que crujir. Pones el dedo en la llaga. Recordemos que en algún momento cuando cerramos de manera anticipada el TEMEC, acuérdate que el 27 de agosto cierra bilateralmente a México y después llevamos a Canadá a la mesa para cerrar el trilateral. En ese momento era evidente detectar que Donald Trump no le importaba mucho si bilateralizaba el acuerdo. Así es que te estás poniendo el dedo en la llaga. No se puede descartar la posibilidad de que Donald Trump proponga convertir un acuerdo trilateral en 2 bilaterales. Estamos viendo también una cosa que es importante en este contexto, Ildefonso. El tono, el trato, la manera del gobierno mexicano respecto a Donald Trump. El trato, el tono, la manera del nuevo primer ministro de Canadá es distinto. Él está diciendo desde ayer, esto es un ataque directo, o sea, está contestando frontalmente a lo que considera como un ataque directo a los trabajadores. Vamos a ver qué pasa con Europa respecto a la medida, qué tipo de respuestas da Europa, pero ya Donald Trump vuelve a poner ahí el punto de ni se junten para ir contra mí, porque está mandando el mensaje de que si Canadá y la Unión Europea, y te lo digo, Pedro, para que lo entiendas, Claudia, Canadá y la Unión Europea dice, si hacen algo contra Estados Unidos ustedes juntos, les vamos a imponer aranceles mucho mayores. Y entonces Canadá sí está haciendo alianza con la Unión Europea y México va en solitario, no va con Canadá. Mira, yo creo que lo que podemos... ¿O no parece ir con Canadá en esta lógica, en esta estrategia? Sin duda. Yo evidentemente observo Primero, consideremos que políticamente el primer ministro de Canadá está tomando ventaja de un posicionamiento que le favorece para las próximas elecciones parlamentarias. Eso sí. Los conservadores se han quedado rezagados y los liberales han capitalizado esta confrontación con Donald Trump. Entonces aquí también hay un tema de capital político en el proceso de confrontación. De acuerdo. En el caso mexicano, la presidenta no se ha enganchado en la confrontación directa y está abriendo este espacio. Por eso pospuso la reacción a los aranceles en acero y en el aluminio para conjuntar la visión de cómo va a ser la circunstancia del 2 de abril. Y es donde yo creo que México tiene que tomar una definición correcta. Donald Trump en su libro The Art of the Deal, El arte de negociar, es muy claro, dice, si mi contraparte en la mesa de negociación se agacha y se achica, lo atropello. Si responde y se defiende, me siento a negociar con él. Así es que no deberíamos de tener ninguna confusión. En este periodo de aquí al 2 de abril tenemos que sentar las bases para un paquete integral de acuerdos que nos lleven ya al arranque de una negociación de la revisión formal y a un compromiso de calendario de tiempos para poder hacer el relanzamiento. Donald Trump lamentablemente cree que la incertidumbre solo afecta a sus vecinos, realmente lo afecta a él y está demostrado por lo que está pasando en los mercados financieros. Entonces, no debemos de dejarnos llevar a una decisión, digamos, exclusiva en un solo tema de todos los temas que incluye el acuerdo comercial. Pues ahí está este panorama. Déjame, te comparto un fragmento, si te parece, Ildefonso, a ti y por supuesto al público, de lo que esta mañana la presidenta de México dijo. Quien dio la explicación del asunto fue Marcelo Ebrard, que está en Washington, es su quinta o sexta, no sé cuántas veces ha ido a Washington, pero va y viene a Washington, el secretario de Economía, y esta mañana dio un mensaje que transmitimos hace rato casi en vivo, y la presidenta también emitió un mensaje, un planteamiento que es Ildefonso, déjame recuperarlo y vuelvo contigo. Informarles también que he pedido también al secretario de Economía y al equipo que nos podamos reunir con las industrias automotrices, con los directivos globales de las industrias automotrices, para ver el alcance y cómo fortalecer pues esta integración que tenemos con Estados Unidos. La industria automotriz mexicana tiene una integración muy alta con Estados Unidos.
Entonces, a todos los que trabajan en la industria automotriz, pues evidentemente la presidenta y México, el gobierno de México, lo que tienen que hacer pues es defender los empleos y el fortalecimiento de esa industria, entre otras. Entonces, vamos a trabajar en ese sentido y el 3 de abril estaremos dando una respuesta integral de lo que va a hacer México frente a esta nueva situación. Y eso no quiere decir que el 3 de abril se cierran las puertas del trabajo con Estados Unidos. Siempre vamos a buscar pues lo mejor para México en este momento. Entonces, esta es la respuesta que queremos dar. De lo que dijo la presidenta. Reunirse con la industria. Ildefonso, pues sí, ¿no? Me parece muy buena noticia, porque recordarás que la industria estuvo excluida en las decisiones durante 6 años del sexenio de López Obrador. Uh-huh. La apertura para poder escuchar el posicionamiento de una industria tan importante que representa más de la mitad de las exportaciones manufactureras mexicanas, me parece muy sensato por parte de la presidenta de involucrarlos en el momento de la negociación para que podamos avanzar de la mano en un proceso que es fundamental para el futuro del sector manufacturero mexicano. Sin duda, sobre todo si pensamos que, tú me corregirás, que por ejemplo General Motors es el principal exportador desde México, por hablar de una empresa. Así es, 800,000 unidades al año dentro de estos 3.5 millones de sedans que exportamos. Pues estamos en un panorama bastante complejo, Ildefonso Guajardo. ¿Te lo hubieras imaginado así en algún momento de tu historia en materia comercial y arancelaria? Tan así me lo imaginé, que por eso existen 2 anexos en el acuerdo. Uno que protege a las empresas que están en transición de lograr la nueva regla del sector automotriz, y las protegía si Donald Trump hubiera tomado la decisión en el 19 o en el 20 de un arancel generalizado contra autos del resto del mundo. Les mantenía en ese periodo de transición acceso al 2.5 de nación más favorecida de aranceles. Y el anexo también, donde nos reservamos el derecho de responder a cualquier uso indebido de la famosa 232 en contra de sectores exportadores mexicanos. ¿Algo intuías? Es bastante, y lo que me sorprendió es que no lo hizo en sus últimos 2 años de gobierno, pero obviamente la industria automotriz también, hay que reconocerlo, creyó que Donald Trump no iba a regresar y pues se les apareció el coco de nuevo. Se les apareció el coco de nuevo y entonces en este momento podemos decir, bueno, tú puedes afirmar, como lo sabes porque eres el experto y estuviste negociando a nombre de México, entonces está en este momento, digamos, vigente, o sea, si sucede esto, bueno, de hecho incluso es el anuncio, ¿no? Para efectos prácticos dijo 2.5 en lo que llegamos al 25. Y dice 2.5 porque está este planteamiento que tú estás haciendo aquí. No es que se le ocurrió, sino que está en el tratado. De hecho sí. Lo que pasa es que él puede discrecionalmente definir la velocidad con la cual sube del 2.5, que es su compromiso con la OMC, la Organización Mundial del Comercio, al 25. Lo que no puede hacer es establecer el 25 a sus aliados comerciales y darle gradualidad al resto del mundo. Sería tratar peor a tus socios que a los que no son socios, ¿no? Pues eso parece, ¿no? Pero yo espero que eso lo aclare el día 2 de abril, y de aquí al 2, como ya estamos acostumbrados, pues siempre se da su espacio para modificar los planteamientos de arranque. Y dices, también se colocó, además del 2.5 de protección, digámoslo así, el tema de reservarte el derecho como país, para México, para Canadá, para efectos prácticos del TEMEC, responder lo de la 232. A ver, estamos hablando de que se está invocando a la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. ¿Y cómo se defiende uno de eso? Bueno, lo que pasa es que acuérdate que nos la aplicaron en el 18. La desempolvó el secretario de Comercio de aquel momento y estaba diseñada para poder tener la excusa de aplicar aranceles del 25% a acero y del 10% aluminio. Y ahí México, en forma inmediata, sin necesidad de un panel, tenía el derecho por las cláusulas del acuerdo existente de responder con aranceles a sectores estratégicos en Estados Unidos. Y así lo hicimos. Y eso fue lo que ayudó a que se resolviera el conflicto acerero de ese momento. Hoy,
obviamente el tamaño del daño es significativamente mayor, pero México no puede no utilizar ese instrumento y tiene que poner esa disposición en la mesa. No puedes estar sentado con Donald Trump sin ningún elemento que puedas utilizar para hacerle ver a Estados Unidos que esta sería una secuencia de pierde-pierde en los dos lados. Aún y con sus amenazas tradicionales de bully, de que si tú respondes, él responderá al doble, pues es prácticamente lo que te pasaba cuando estabas en la escuela y los grandotes te amenazaban. Si no le entrabas, pues te iban a estar ninguneando todo el año, ¿no? Difícil decisión cómo comportarse contra o con Donald Trump efectivamente en ese territorio. Pero bueno, tú citabas el libro de... ¿Cómo se llama ese que citaste? El de El arte de... El arte de... Bueno, ya tendrías que haber una nueva edición. ¿El arte de extorsionar le pondrías tú? ¿O cómo? No, hubo varios libros posteriores a ese, pero en ese él mismo te da la receta, ¿no? O sea, solo respeta a aquellos que se defienden. Ve cómo está reaccionando al tema de los chinos para la venta de TikTok y cómo les está ampliando el periodo porque no los ha logrado sentar a la mesa para garantizar su venta a intereses que no sean de origen chino, ¿no? O sea, es muy diferente cuando los grandes le ponen presión. Ni más ni menos. Pues Ildefonso Guajardo, te aprecio mucho que nos tomes la comunicación y podamos seguir hablando y escuchándote en un momento tan delicado para México y pues para el mundo al final de cuentas. Gracias por la invitación, Carmen, y seguiremos en este tema sin duda. Seguro que sí, gracias y un saludo a Guanajuato, donde te encuentras. Guanajuato, saludos a este estado querido de la República y bueno, pues estaremos siguiendo de cerca todo este panorama y las repercusiones y los alcances. Déjeme hacer un alto en el camino, volvemos en un instante y tenemos más.